Ya, estoy grabando. Dale nomás. Esperamos un poquito. Sí, sí, Estoy dale nomás. viendo si es que... Cuando partáis. Apenas partáis, yo parto el tiempo. Ya, creo que ahí está. Ya. Buenos días, profesor Camilo, compañeras. Mi presentación es un control geológico en el updip y la propagación a lo largo del strike, perdón, del slip durante terremotos en zonas de subducción a partir de campañas de sísmica de reflexión de alta resolución en el límite norte del slip durante el terremoto de magnitud 8.8 del Maule. Entonces, a modo de introducción, comentar que la zona de estudio corresponde al margen de subducción en la zona centro-sur de Chile, el cual tiene una tasa de 66 milímetros por año de convergencia y una dirección aproximada norte 78 grados este. Ahora, en particular, esta zona corresponde al sector norte del slip cosísmico, un parche sísmico asociado, un parche de desplazamiento, perdón, asociado al terremoto del Maule de magnitud 8.8, que ocurrió el año 2010. Para hacer un estudio de esta zona, se utilizaron datos de sísmica de reflexión de multicanal, los cuales se muestran los perfiles en estas líneas amarillas, del proyecto Chile Pepper, los cuales se centraron principalmente sobre la fosa y sobre el prisma de acreción. La idea de este trabajo era buscar o evaluar si es que variaciones a lo largo del strike en la estructura del frente de deformación pueden ser relacionadas a la respuesta del prisma al slip generado por este evento sísmico. Entonces se parten dando ciertos antecedentes y el primero que se comenta es la sedimentación de la fosa. Esta zona en particular está ubicada al sur del Juan Fernández Ridge, el cual actúa como una barrera en el transporte de sedimentos. En el sector sur del Juan Fernández Ridge se produce una acumulación de sedimentos y estos no logran pasar hacia el norte. Ahora, la gran sedimentación que ocurre en la zona está ligada a procesos cíclicos tanto de glaciación y de deglaciación. Y así como una rápida denudación de los Andes, también hay una redistribución de sedimentos de sur a norte. Respecto a la estructura en profundidad del antearco, diversos estudios la han estudiado ya en la zona, pero lo que se indica es que, al menos en esta zona, hay una estructura definida, bien definida, de antearco en el margen, compuesta por un frente de deformación, un prisma frontal, un prisma intermedio y un basamento continental. Ahora, la zona del prisma medio se menciona que es una región con potencial crecimiento por acreción basal y por procesos de deformación interna, los cuales generarían estructuras de semigravens y thrust ridges que se describen. Respecto a la distribución del slip, durante el terremoto del 2010 y de posteriores réplicas, se menciona que se hicieron diferentes modelos, se han hecho diferentes modelos en el área de estudio, como los que se muestran en las isolíneas, por ejemplo, la roja, la azul o la blanca, y en general los modelos coinciden en que el parche de mayor slip, de mayor desplazamiento cosísmico, ocurrió en la zona de estudio. Pero hay diferencias fundamentales en el sentido de que si el slip alcanzó a llegar o no a la fosa localmente. Solo uno de los tres modelos que se muestran logra llegar a la fosa. Y también se comenta de que hay pocos sismos bajo el prisma de acreción, exceptuando esta zona que está acá, lo cual podría deberse a dos motivos. La primera es que la región fue la zona con mayor desplazamiento cosísmico durante la zona, el prisma de acreción. Y la segunda es que la región se deformó asísmicamente luego del main shock. Y acá esta se tiende a descartar porque no se evidencian terremotos lentos en la zona ni tremors no volcánicos, los cuales serían una característica fundamental de este tipo. Y se parten comentando ciertos aspectos de los resultados. Y el primero es que se identifican en esta zona dos ridges de basamento, que es BR1 y BR2, y también que el offset que se genera por estos fracturamientos el offset por los sedimentos
sobre los ridges que hay en esta placa subductante son decrecientes al acercarse en superficie. Entonces, cuando uno se va en esa dirección, el offset tiende a disminuir. Y eso habla en realidad de que las fallas son activas al moverse hacia la fosa, pero la actividad de fallamiento normal decrece cuando uno se acerca al frente de deformación. Acá la característica distintiva que tiene la región respecto al relleno de la fosa es que existe un wedge somero de gran espesor, que se evidencia, por ejemplo, en la figura que está acá. Esto es un perfil sur-norte, y que ocurre al sur del Cañón del Maule. Justo al sur del Cañón del Maule se observa como esta sedimentación como un poco más gruesa que en el otro sector. Y esto es algo que ya en el margen chileno se ha visto en otros sectores. También hay un cambio extremadamente abrupto en las estructuras del frente de deformación entre las líneas CP19, que es la que está acá al norte, y CP21, que es la que está acá al sur. En el sector norte, el frente de deformación está caracterizado por la existencia de esta estructura, que se llama un blind frontal thrust, que se extiende casi hasta el fondo marino y tiene un offset constante, a diferencia de lo que se observa más hacia el oeste, donde el offset disminuye al acercarse a superficie. Esto hablaría de que esta es una estructura, reciente. Y si uno se va hacia el este del frontal thrust, lo que se observa en realidad es que hay un plegamiento de toda esta capa sedimentaria. Acá hay un plegamiento, lo que daría indicios de que en realidad el mecanismo que controla el frente de formación acá corresponde a una acreción frontal. Ahora, si uno se va al sector sur, o sea, pasado la línea CP21, lo que se tiene también es un frontal thrust que corta parte de la capa sedimentaria, a diferencia del caso anterior, y cuando se va más en profundidad tiende a seguir un horizonte estratigráfico, que los autores mencionan que vendrían a ser el decolemento. A diferencia del segmento norte, acá se subducta todo el relleno sedimentario de la fosa y existe una acreción basal de sedimentos que aproximadamente es como del 30%, pero la mayor parte del segmento subducta. Después se establecen ciertas características del prisma de acreción y se muestran en letras A, B, C. La letra A corresponde a una falla de bajo ángulo asociada al frente de deformación, y en B y en C se observan estructuras similares que son paralelas al frente de deformación. Y toda esta zona que se muestra acá se encuentra controlada por estas estructuras. Si uno se va más hacia el sureste, aparece el punto D, que parece ser la transición entre el prisma frontal y el prisma intermedio. Y el prisma intermedio, que está compuesto por los puntos E, F y G, vendría a ser caracterizado por diferentes cosas. En primer lugar, hay un decrecimiento de la pendiente de fondo marino respecto al prisma frontal. También se evidencia la presencia de cuencas de talud, y finalmente, y la característica más importante acá, es que hay variaciones complejas de la estructura a lo largo del strike. Y se evidencia que hay un ridge topográfico que también se observa al sur de esta zona de estudio, en otros trabajos, que está delimitado por fallas que son casi verticales y que tienen una estructura de flor. Finalmente, en el sector donde ocurre esta transición, aparece una zona con altos y bajos locales, lo cual podría estar asociado a un proceso de colapso de esta zona. Y la topografía en esta zona es más baja que la topografía en esta zona que está acá. Otra cosa que se comenta son evidencias de la presencia de hidratos de gas en profundidad y la presencia de estos reflectores que aparecen acá,
serían indicadores de presencias de hidratos de gas. Y lo que se comenta es que, al igual que en otras zonas de estudio, no se observan estos reflectores cercanos al frente de deformación, en la zona sur. Lo que se especula, lo que se comenta en el trabajo, es que la subducción de sedimentos lo que hace es retrasar la migración hacia arriba de los fluidos que generan estas zonas como de hidratos de gas. Ahora, si uno se va hacia el norte de esta zona de transición, tampoco se evidencian estos reflectores, y eso es consistente en realidad con la interpretación de que esta zona sufrió un colapso y grandes deformaciones, porque eso conlleva a que se abrieron muchos caminos para los cuales los fluidos pudieron escapar hacia la superficie. Y finalmente, respecto a la transición entre el prisma medio y el framework continental, se tiene que, una característica relevante, ocurre acá que se tiene un alzamiento del basamento. Y estudios de Massimo Wisk, el año 2015, mostraron que bajo este alzamiento de basamento habría subductado un monte submarino de 15 kilómetros de radio. El 2017, Contreras Reyes menciona que, o establece en base a datos batimétricos, que el límite entre las estructuras, entre prisma medio y framework continental, o el backstop, correspondería, o se correspondería con el quiebre que hay en la plataforma continental a aproximadamente 1000 metros. Pero lo que se observa en este trabajo es que este límite va a ser caracterizado por un levantamiento y subsidencia a lo largo del strike, lo que refleja una complejidad de los contactos litológicos. En otras palabras, el backstop vendría a tener un carácter muy tridimensional en la zona. Otra cosa que se menciona acá es que, por ejemplo, en el sector 15, el top del basamento estaría ubicado a 2.400 metros, y en un sector por acá estaría ubicado a 1.000 metros. Y se discuten ciertos aspectos. En primer lugar, las nuevas observaciones que se hacen de estratigrafía y estructurales, y es que el margen en la zona de estudio posee una variación en la estructura del frente de deformación, pasando de una zona de acreción total o acreción frontal total de todos los sedimentos a una zona donde no hay acreción frontal en el frente de deformación y todo se subducta, y hay una acreción basal en parte. También se presenta en todo el margen estas estructuras que se llaman frontal thrust, las cuales se acercan al horizonte estratigráfico, que vendría a ser el decolmento. Y también existen estas estructuras que son muy características, que se llaman pulled apart basin, que son las que señalé ahí, que corresponderían a estructuras transpresivas. Y eso es consistente en realidad con el vector de movimiento de la placa, que es oblicuo al margen y que genera estas estructuras que también se observan al sur. Una cosa que me faltó mencionar acá es que entre el sector sur y el sector norte, este es un perfil sur-norte, hay una transición en el decolment que no se observa claramente en los datos. También se comenta respecto a la extensión en el updip del slip cosísmico a partir de la estructura del frente de deformación. Y de todos los modelos que se presentaron en este estudio, uno en particular, que es el de Yu et al. En este estudio en particular, el slip se extendió localmente hacia la fosa, que es este segmento que está acá. Ahora, ¿cuál es el problema con este modelo, comparándolo con los datos de este trabajo? Es que la zona donde el slip llegó a la fosa incluye segmentos que son tanto del régimen de acreción, que es el que está al norte, y también del régimen de subducción de sedimentos, que es el que está al sur. Entonces, esta zona de transición queda entre medio de esta zona que tiene, o que tendría, un slip que llega hasta la fosa. Y lo que uno esperaría en realidad es que todo el segmento de slip que llega a la fosa estuviese contenido o en un régimen de acreción frontal o en un régimen de subducción. Entonces,
hay dos explicaciones posibles para esto. La primera es que la estructura del frente de deformación no tiene influencia en si el slip llegó o no a la fosa, pero esta se descarta. Y la segunda que se menciona es que los contornos del slip, de este blanco, podrían estar desplazados 20 kilómetros hacia el norte o hacia el sur, para que la zona de transición esté en el límite, ya sea acá o acá. Y una de las conclusiones importantes que se saca acá es que este offset que se genera en el fallamiento de las placas, si uno ve una sección transversal, como la que está acá, este offset entre el decollement que se genera, que es bastante abrupto, ocurre como en menos de 10 kilómetros, actuaría como una barrera para la propagación del slip de sur a norte. Cambiar, ahí está. Ya. Y la última, una posible relación que haya entre los contrastes de largo plazo en la estructura del margen con contrastes que hayan en el frente de deformación. Y bueno, el offset que hay entre estos regímenes de acreción frontal y de subducción total de sedimentos parecería ser una característica que ha persistido en varios ciclos sísmicos. Pero, ¿cuál es el problema con esta hipótesis? Es que no se observa un incremento del offset en el frente de deformación en el tiempo. El offset que va de sur a norte. Y se plantean dos comentarios. El primero es que podría haber un comportamiento, podría existir un comportamiento cíclico del frente de deformación, tal como lo propuso Goodchip en el 98, que es algo que sucede en las aleutianas al parecer, pero en la discusión se centra en el segundo punto, y es que esta bolladura, puede haber una bolladura en el frente de deformación, en la zona, que fue causada por la subducción de un alto topográfico y que fue pulida. Esta explicación la da Massimo Wisk en el año 2015. ¿Qué conlleva esto? Que una ausencia del levantamiento asociado al monte subductado podría relacionarse a una abducción de este monte a la placa superior, ¿ya? Y esto puede ser una aspereza que haya sido la responsable del parche de mayor desplazamiento, porque la ubicación como de esta aspereza se encuentra justo en esa zona. Entonces, finalmente, comentar que un underthrust bajo un decolment somero y que está litológicamente controlado, que tiene poca deformación en los sedimentos de la fosa, sería una característica en zonas donde el slip llega a la fosa, en grandes terremotos de subducción que ocurran específicamente en el margen centro-sur chileno. También que el offset que se genera en el frente de deformación, que se produce por un cambio de acreción frontal a una subducción total de sedimentos, podría actuar como una barrera de propagación hacia el norte del slip cosísmico, en este terremoto en particular. Y este estudio revela que hay una fuerte relación entre la propagación de la ruptura durante el terremoto, la sismicidad posterior y la evolución estructural del antearco en el largo plazo. Y esas son mis referencias. Gracias, Felipe. ¿Se escucha, cierto? Sí, perfecto. Deja ver, ¿en qué región tú puedes decir que existe agresión? ¿En qué región o en qué segmento podrías decir que hay agresión frontal? ¿Y en qué otra región hay agresión basal? Acá se muestra como el diagrama. Las líneas que se estudian, donde hay como el cambio en este régimen, era esta. Y acá en esta ya se observa agresión frontal, y esta, que acá ya se observa como agresión basal. Entonces, como el límite estaría acá. Ahora lo que pasa es que en realidad se muestran tres segmentos, uno donde hay acreción, entonces se establece como que el límite entre estos regímenes está por acá,
El segmento hacia el norte sería de acreción frontal. El segmento que está acá, por acá sería de subducción y de principalmente acreción basal, pero esa acreción es como del 30%. Y si uno se va más hacia el sur, también habría un sector donde hay una acreción frontal, pero en realidad esta estaría como limitada por el wedge que aparece, que es como a ver, voy a retroceder un poquito. Ahí estaba, recién lo mostré. ¿Dónde está? Por ese que está acá. Entonces se menciona que hay como 3 zonas, pero se centra en que la característica más importante es que entre esa zona y entre esa zona hay una transición, que es súper abrupta. Ya, esa en el norte es frontal, Norte, ¿no? frontal, sur, subducta, todo. Ya. Eh, esa zona de colapso está demarcada por la línea roja, ¿no? Curva roja o púrpura, ¿no? Sí, 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 por esta que está acá. ¿Y, y, y a qué se debería ese colapso, dicen? Sí, creo que es a una subducción de topografía, mencionan. Pero tendría que entrar a revisar si es que se menciona más. Pero sí se menciona que podría ser por subducción de topografía. No puede ser por... no habla nada de la fricción, Fricción, creo que no. No. Sí, porque una explicación alternativa podría ser que, a ver, si hay más fricción, claro, 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 no, porque sí, se sí, menciona que esta zona es una zona donde pudo haberse producido un colapso. Acá, claro, un colapso, claro, está bien claro el colapso, claro, pero pero con acá una topografía igual es improbable porque es demasiado gigante el colapso. sí. Eh, al sur, a los 36, a ver, ahí hay un colapso, pero por, A ver, por fricción. O sea, hay un derrumbe. Exactamente te digo al tiro, a los 35,4. ya. Hay harta fricción, se levanta el margen y se derrumba. ¡Pum! Claro, en el norte vemos Pero esa fricción se produce por la subducción de una placa que no tiene sedimento esa fricción. o por la agresión frontal. O sea, la fricción favorece la agresión frontal. O sea, la baja fricción favorece la acreción frontal y la alta fricción favorece la acreción basal. Ya. Eh, claro, sí, en realidad es una pregunta abierta, no es fácil ver ese colapso, no se meten los autores con... No. eh, ¿alguna vez, en alguna parte tú ves un detachment en alguna línea? Ay, creo que sí muestran. Ya ver. Creo que muestran, pero no sé si lo voy a poder ver. Sé que lo mencionan, pero no, parece que no. Ya. No, este es el... Puede que esté, pero yo no puse todas las figuras del trabajo, parece. Que eran demasiadas. A ver. Slope in the front, slope. No.
No. Decolmate. Waterproof. Sur de la transición, el frontal truss aparece un detachment surface. Figura 9. A ver, figura 9. Figura 6, 7, 8, 9. Acá. A ver si. Justo esta que está acá, parece. Decolmont. Esta es la 9. Bien. Es el Decolmont. Paleo de Decolmate. Parece que no. Thrust. Frontal thrust. Decolmont. Ya. Decolmont. No, o sea que no lo ponen en la figura. No, sé que lo mencionan en el trabajo, pero no, yo al menos en las figuras no lo veo. Ya. La migración del margen o el offset del margen, ¿a qué se debe? No se menciona, de hecho, como que extraña mucho porque la transición es como súper abrupta entre esta, por ejemplo, esta es la línea CP21 y el de Colmón se estima como por acá, y la CP19 se estima por acá, y entre acá y acá hay 10 kilómetros. Pero no hay como una manifestación clara del porqué de esta transición. ¿Pero discute posibilidades? A ver. Hasta donde yo recuerdo, no. Topográfico. Un alto topográfico que podría estar al norte. Ausencia. O sea, se discute que hay un caso en Cascadia, pero creo que había una diferencia, como que en Cascadia había un cambio en el frente de formación que es menos abrupto en todo caso, desde un régimen de subducción parcial a una acreción casi total, pero que a diferencia de este caso, todos los segmentos como que había una variación como muy fundamental respecto a este caso, de hecho que era opuesto, y que en realidad las diferencias se podían deber como a características locales de la zona. Por ejemplo, que esta zona tiene diferencia diferente como edad de la placa y de temperatura, diferencia de espesor sedimentario, pero no veo que se centren mucho en eso. Ya. Preguntas de ustedes. Yo quería preguntarte, Felipe, cuando mencionaste lo de un monte submarino como de un radio de 15 kilómetros, creo que Ya. mencionaste que Sí. había un cambio. Lo que no se mostraba, lo más probable era porque había pasado obducción. ¿Podrías explicar un poco más eso? No, espérame, es que es por acá, si no me equivoco. Déjame buscarlo. Que es esta zona que está acá.
que hay una zona en particular donde se cree que hubo una subducción de un monte, y esta zona en particular, si uno observa como las líneas sísmicas, uno no observa que haya una diferencia en como la interfaz entre las placas, entre el contacto, pero sí hay como, sí se observa como esta estructura, y lo que mencionan es que en realidad lo que pasó es que, o lo que podría haber pasado, era que este monte marino como que se abductó a la superficie de arriba y generó una aspereza. Y esa aspereza en particular como que coincide con la zona de mayor slip. Bueno, y eso está correlacionado con el tamaño igual del monte, ¿cierto? Como que fuera bien grande. No se menciona tanto como eso, Ya. respecto a, como al tamaño que pueda tener el monte. Pero sí que causó una aspereza en la zona. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Bueno, tenemos... Gracias por asistir. Sí. Eh, Bueno, no está la persona que le tocaba presentar ahora, así que. Pero como que entró, ¿no? ¿O fui yo que No, me no, imaginé? no, es que no le tocaba a Roberto porque él me pidió cambio. Le tocaba Ah, ahora, ya, ya. le tocaba ahora a Cristóbal Cuevas, que él hizo un cambio para este día, que él se adelantó porque él estaba al final y ahora sí él quiso tirarse para adelante. Ah, y no aparece. Y no apareció. Ups. Pucha. ya. ¿Él es de geología o geofísica? Creo que son todos los demás geología. ¿Quién más está de geofísica aparte de ustedes? La Gaby. La Gaby. La Y Gaby, la Gaby y el Andrés, ¿verdad? Mm. sí. Y sería, creo. Ah, ya. ¿Y quién presenta el próximo jueves? La Yo. próxima clase, María de los Ángeles y Matías Silva. Voy a mandar correos por si acaso igual. Yo presento el jueves. Había puesto en el foro que no tenía problema. Sí, yo lo recuerdo. Eh, Se agradece la manifestación ahí. Bueno, presentarán en enero los demás.